Si yo digo sí, tú dices no. Si digo no, tú dices sí. Es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión. Se entiende sin ninguna discusión con el corazón. Bueno, nuevamente desde aquí transmitiendo desde nuestro canal Coricancha Investigaciones. Yo soy Norly Silva San Clemente, integrante pues de este gran equipo, y vamos a continuar con el tema las 4 densidades de la razón. Entonces vamos a retomar un poquito en la primera razón, que es la razón instintiva, donde vamos a empezar a profundizar en estas 4 densidades para conocer de qué manera funcionan y cómo nosotros podemos hacer un trabajo de resurrección, de reprogramación en estas 4 densidades que tienen que ver con la mente y el pensamiento del hombre. Bueno, entonces esta la alcanzamos a tomar en la transmisión anterior. Vamos a retomar y a ir sintiendo desde nuestro corazón, desde nuestras células, qué es lo que nos quiere entregar este mensaje, ¿sí? Entonces nos disponemos a prestar nuestra atención y a empezar a interiorizar este conocimiento. Entonces dice, la razón instintiva está cimentada en todas las memorias originales de la creación, que en el hombre terrestre son primarias como mecanismo motor de las acciones y la vida impulsiva. Y este primario se contiene en la base del primer chakra y sexo. Por lo tanto, el sexo es impulsivo, primario, para mantener la relación nacimiento, necesidad hembra-varón. Lo es también el instinto del hambre y de alimentarse, ¿no? Instintivas son las necesidades humanas en las fuerzas del cuerpo, de sobrevivir si caemos o ante la inminencia del peligro. Y esta razón instintiva de sobrevivencia como forma original la hemos deformado con otros instintos que no son naturales, sino generados por las formas de pensamiento ignorante del hombre. Tenemos instintos para vestirnos de tal o cual forma, hacia el lujo o la vanidad, instintos de asesinato y violencia, de pisotear a los demás por creernos más grandes y pretender saberlo todo sin la razón de los conocimientos presentidos de la razón superior. Entonces aquí vemos cómo todas las necesidades que el hombre tiene son instintivas, ¿no? Pero cómo a través del pensamiento y la mente se han deformado estos instintos. Recordemos que en la anterior entrega pues hablábamos de cómo la mente se ha llenado de basura, de mentiras, de engaños, ¿sí? De todo aquello que el entorno nos provee, pero que realmente no hace que el hombre busque su inteligencia, ¿no? Aflore esa inteligencia que no la va a encontrar nunca afuera, sino que la contiene por dentro. Pero como se ha llenado su baúl, su mente, de ese engaño, de toda esa mentira, pues a eso obedecen sus pensamientos. Entonces hablábamos de que a través de los 5 sentidos es que la mente se ha llenado de toda esa mentira, ¿no? De todo eso que hemos grabado a través de nuestra vida. Entonces empezamos a ver cómo el pensamiento se ha condicionado a las ilusiones, ¿sí? Aquí están en esta densidad de la razón, en esta densidad instintiva, se acomodan todas las ilusiones del mundo, las metas, los sueños, todo eso que siento yo que sin eso no puedo ser feliz o no puedo vivir.
Entonces vemos cómo a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, de la radio, ¿qué nos están entregando? Pues nos están entregando ilusiones de mundo, nos envuelven en sueños, en metas, y pues por buscar esos sueños y esas metas nosotros pues caemos en la depresión, nos endeudamos y por las deudas pues también dañamos nuestra forma de estar bien, de estar tranquilos, de estar en paz. Entonces vemos todo ese prototipo que se ha formado pues en el entorno para que el hombre busque afuera su felicidad, cuando realmente esa felicidad la contiene por dentro y no hace parte de nada de esas ilusiones pues que el mundo nos puso. Entonces desde niños también nos ilusionan, ¿no? Que tenemos que estudiar para ser alguien en la vida, que tenemos que cumplir nuestras metas, nuestros sueños, y casi todas las metas que tenemos y los sueños que tenemos son materiales, son económicos. Entonces pensamos que si compramos el carro, o que si tenemos la casa, o que si estudiamos y podemos culminar una carrera, pues ya vamos a ser felices. Y realmente eso no nos proporciona la felicidad, porque siempre va a haber un vacío de espíritu. Pero entonces vemos también cómo a través de los sentidos, pues todas esas imágenes nos inducen a la violencia, en qué entorno nos hemos criado nosotros, cuáles son los patrones culturales que nos han enseñado, porque todo esto tiene que ver con la forma del pensamiento que tenemos. Entonces es mirar todas esas creencias, es mirar todas esas creencias, toda esa oscuridad que hemos grabado que no pertenece a ese origen creacional que contenemos por dentro, a esas leyes que contenemos dentro de cada una de nuestras células, porque hablábamos también de que las células son inteligentes, piensan, sienten, tienen conciencia. Entonces esa inteligencia creacional que la manifiesta la vida y que la manifiesta todo lo que genera vida, pues se contiene dentro de cada una de nuestras células. Por eso es que no somos felices con lo que el entorno nos ofrece. Entonces, bueno, vemos cómo también esta razón instintiva está relacionada con la primer capa velo del pensamiento celular, que es una cuasimembrana de ilusión que puede compararse a un terreno de barro movido e inestable, un cenagal de formas de espejismo. Entonces, esta cita bíblica, Isaías 59, 9, 10, nos enseña o nos dice por qué el hombre cuando construye su casa o cuando construye su templo interior, porque cuando hablamos de las células estamos hablando de ese templo interior que estamos construyendo, estamos constituyendo nosotros a través de esas columnas, porque cada célula constituye una columna de ese templo interior. Entonces, ¿qué he grabado yo en mis células que haga que esa columna esté débil? ¿Sí? Que no aguante o no soporte ese templo interior que contengo por dentro, ¿no? Y a eso es que estamos llamados a revisarnos por dentro para saber de qué manera estamos construyendo nosotros nuestro espíritu que constituye el templo interior. Si estamos cimentándolo sobre ese barro movido, ¿no? Porque si hacemos una casa en un barro movido, en algo que no tenga estabilidad, pues se va a caer, se va a derrumbar. Y eso es, ¿no? Entonces ese barro del mundo, eso es lo que ha hecho que nosotros sigamos en un camino como un lodazal, como donde no hay coherencia, donde no hay consistencia, donde el hombre no se puede cimentar, donde no se puede parar firme, ¿sí? Porque sus pensamientos son fantasías. Entonces es mirar de qué manera hemos sido engañados y cómo los medios de comunicación y todo lo que en el mundo se ha hecho para que nosotros nos perdamos, pues está hecho precisamente para eso, ¿no? Entonces esta cita bíblica pues nos habla un poquito de cómo el hombre, la justicia se aleja de él y la luz no puede ver claramente porque anda como ciego. Entonces dice Isaías 59, 9, 10, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad.
Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Entonces hablábamos de cómo los sentidos se han deformado de acuerdo a todas esas memorias que yo he grabado, ¿no? Y de eso es lo que yo he llenado mi mente. Y por eso es que mi razón piensa de la manera en que lo hace. Entonces ese es el momento pues de nosotros empezar a entender cómo funciona este mecanismo para nosotros poder ir avanzando. Entonces vamos a seguir con la segunda razón, que es la razón emotiva. Sí, en la segunda demostración de la razón humana está latente en la parte emotiva de todos los sentidos. Las emociones devienen del cultivo de las memorias amadas, grabadas profundamente en figuras mentales impresionables, a las cuales la mente normal se hace adicta por el efecto de las sensaciones extendidas que acumulan energías que deben salir, abandonar el cuerpo. La mente en un momento cualquiera y una emoción usada continuamente provoca la pasión de los sentidos. Los sentidos apasionados, acumulados, presionados por oleajes de emociones y sensaciones causan el fanatismo, una explosión de violencia destructora dentro de los sentidos. Entonces vemos aquí también cómo se ubica pues esas emociones dañinas que están dañando nuestras células, ¿no? Porque dice también que devienen del cultivo de las memorias amadas. Entonces, ¿de qué manera ha sido mi crianza o cómo me han criado a mí o qué es lo que me enseñaron a mí de pequeño? Entonces, vemos cómo los niños han heredado de pronto el amor por el equipo de fútbol que le gusta al papá o que le gusta a la mamá, la religión a la que pertenecen. Entonces, les hemos ido heredando nuestras creencias y nuestros patrones culturales y los hemos sumergido en esa ignorancia y en ese fanatismo. Y los niños lloran, se desesperan cuando el equipo de fútbol pierde. Entonces es mirar de qué manera esas emociones dañinas pues están atacando mi cuerpo, mi pensamiento, de qué manera pues generan la enfermedad dentro de mí también, porque lo estoy haciendo yo mismo a través de mis pensamientos. Entonces por eso nos dice aquí los sentidos apasionados, acumulados, presionados, pues generan una violencia destructora dentro de los sentidos, generan un fanatismo, unas sensaciones oscuras, que lo que hacen es dañar nuestro cuerpo desde las células. Entonces un hábito es una acción repetitiva que se convierte en una costumbre que se graba como una memoria en el cuerpo celular y esta genera la necesidad en las células, ¿no? Entonces ahí vemos también pues cómo nos hemos habituado a algunas cosas, a los vicios, y no solamente a los vicios, sino también cómo nos hemos habituado a la rabia, al odio, a la mentira. Entonces cuando los hábitos, cuando esas memorias se vuelven tan repetitivas, pues se van convirtiendo en un hábito y ya el mentiroso cada día es más mentiroso, el lujurioso cada día es más lujurioso. ¿Por qué? Porque toman ventaja de ese cuerpo y de esa mente. Y ya el hombre no es capaz de manejar esa energía destructora que está generando, ¿no? Bueno, entonces esta razón emotiva tiene relación con la segunda capa velo del pensamiento celular, que acomoda un tejido cerrado de contactos viscosos, acumuladas unas sobre otras, forman el pensamiento, sentimiento emocional. En esa viscosidad el hombre mental niega su luz, rechaza la pertenencia al Supremo, porque esa viscosidad a las cosas del mundo hacia la densidad de las tinieblas hace al hombre mentiroso en su esencia. Entonces más adelante vamos a ver unas citas bíblicas que nos referencian esta información, por qué el hombre niega ese Cristo interior que contiene por dentro cada que se ve pues enfrentado a esta razón emotiva, ¿no? ¿Por qué? Porque esas emociones lo dañan, porque son emociones que son dañinas, que no son naturales. No es lo mismo una emoción porque el equipo de fútbol va ganando a una emoción porque el bebé sonríe. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros equilibrar y mirar cuáles son las que yo tengo que ir desechando, cuál es la basura mental que tengo que sacar de mi pensamiento y de mi mente. Recordemos que hablábamos que la mente es como un baúl que se va llenando de todo. Entonces, si ese baúl lo tengo lleno
de mentiras, de engaños, de falsedad, de cosas que no le aportan inteligencia a mi espíritu, ¿sí? Pues entonces ese baúl está lleno de basura. Y para poder yo empezar a buscar esa inteligencia, pues tengo que vaciar ese baúl, ¿sí? Que lo contengo por dentro, porque esa inteligencia también está por dentro en cada una de mis células y en mi corazón. Entonces empecemos por eso, empecemos a ver de qué manera pues vamos sacando toda esa mentira. Vemos también ese fanatismo que se ve dentro de muchas religiones, ¿no? La creencia y hablamos con las personas y las personas dicen, no, yo soy de tal o cual religión y a mí de ahí no me saca nadie. Sí, o sea, está cerrado, dormido en ese mundo de mentira y no quiere salir de allí. Y en ese estado pues se encuentra la mayoría de las personas en este momento en la humanidad. En este segundo día creador que nos encontramos, que es el día de la razón. Entonces vamos a ver este videito que nos habla de esa fuerza interior y de esa inteligencia que contenemos todos por dentro, que es nuestra propia esencia. Sé más de lo que cree. Y piensas más de lo que sabes. Pero conocimiento no es lo mismo que sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí. Sabiduría es hacerlo. Bueno, pregúnteme algo. Lo que sea. ¿Eres feliz? Podría preguntarte lo que sea. ¿Qué tiene que ver la felicidad con esto? Todo que ver. Quizás sigues dormido. Se puede vivir una vida entera sin despertar nunca. Todos te dicen qué hacer y qué te conviene, pero nadie te dice nunca que busques tus propias respuestas, sino que creas las de ellos. Y adivinaré. ¿Quieres que crea las tuyas? No. Yo quiero que dejes de recabar información de tu entorno y empieces a buscarla dentro de ti. ¿Eres de algún culto o algo así? La gente le teme a su interior. Y es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Es porque tarde en la noche, cuando ya callan los ruidos y estás ahí en tu cama sin nadie a tu alrededor más que tú, ¿te da un poco de miedo? Miedo porque de pronto todo se siente tan vacío. Avísame cuando quieras ser algo más que alguien que se sube a los anillos y hace 1 o 2 piruetas bien ensayadas. Avísame cuando quieras ser alguien que usa su mente y su cuerpo de formas que la mayoría de la gente nunca tendría el coraje. Y yo te entrenaré, Dan, para ser un guerrero. ¿Yo no soy lo que pienso? Claro que no. La mente es solo un órgano de reflejos, reacciona ante todo. Se llena de millones de pensamientos por día. Y ninguno de ellos te revela algo de ti más que una peca en la punta de tu nariz. La basura la tienes aquí. Primer paso en tu entrenamiento. Aprender a quitar todo lo que no necesitas de ahí. Saca la basura, Dan. La basura es todo aquello que te impide sentir lo único importante. Este momento. Aquí. Ahora. Cuando estés realmente aquí y ahora, tú te asombrarás de lo que eres capaz y lo bien que lo harás. Bueno, entonces vemos cómo este video nos clarifica pues mucha información sobre la mente, sobre el conocimiento, sobre la sabiduría, ¿no? Que no es lo mismo
conocer que saber. Entonces vemos cómo hay que sacar esa basura, ¿no? Todo eso que nos ha llenado nuestra mente, todo eso que no necesitamos, ¿sí? Porque por eso que no necesitamos es que no podemos pensar de manera inteligente, coherente. Entonces es empezar a sacar toda esa mentira, todo ese engaño, sacar creencias, fanatismo, todo ese amor a lo que consideramos pues que nos pertenece, ¿no? Entonces es mirar de qué hemos llenado nuestra mente, de qué hemos llenado nuestro baúl. Entonces, bueno, seguimos aquí. Vamos a ver las citas bíblicas de las que les hablaba, donde nos habla un poquito de por qué el hombre pues niega a ese Cristo interior que contiene por dentro, se niega a conocerlo y a ser uno con él. Entonces vemos en Juan 2, 22, 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En Hechos 3, 14, 15, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces eso es lo que hacemos constantemente con nuestros pensamientos, ¿no? Matar al autor de la vida dentro de nosotros mismos, matarlo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras células, y generar la muerte constante dentro de nosotros mismos. Entonces el pensamiento lo que está creando es muerte. Entonces si no nos damos cuenta de eso, pues nunca vamos a poder avanzar en la razón. Y en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que yo hablo tiene que ser coherente con lo que yo contengo dentro de mi corazón y dentro de cada una de mis células. ¿Qué hay en mi pensamiento? ¿De qué manera me expreso yo? ¿Qué es lo que yo estoy compartiendo? ¿Estoy compartiendo chisme, mentira, engaño, falsedad? ¿O estoy compartiendo sabiduría, conocimiento que lleve al hombre a que se reivindique con la ley, a que se vuelva nuevamente a unir a ese Cristo que contiene por dentro y se vuelva a ser uno con él, que vuelva a su origen luz, que es al que él pertenece? Entonces vemos a ver este código de la lógica que también nos clarifica un poquito de esta razón, ¿no? De qué manera funciona y cómo nosotros pues podemos empezar a salir de este error, ¿no? No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida interpretación. Aquí la búsqueda se vuelve obstinada, la fuerza de las convicciones se afirma según avance el buscador, o cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere certeza. Entonces, ¿de qué germen de error nos están hablando? Pues de ese fanatismo, las creencias, todo lo que hemos caído, ¿no? La mentira, el engaño, cuando creamos esos hábitos a ser mentirosos, a ser vulgares, a ser todo ese paquete mental que hemos guardado, pues lo hacemos vivo a través de nuestras acciones. Entonces, si la ira aparece, pues identificar por qué apareció y empezar a eliminarla, ¿no? Que no va a ser de la noche a la mañana, pero pues que podemos ir cambiando ese patrón, ¿no? Ir cambiando esa memoria grabada allí como algo verdadero, ¿no? Entonces, ese germen de error es del cual nosotros tenemos que salir. De ese engaño, de esa mentira, nos tenemos que buscar esa inteligencia que contenemos por dentro. Porque mientras que estemos en la creencia y en el fanatismo, pues ahí es donde la búsqueda se vuelve obstinada, ¿no? O sea, nosotros queremos hacerle creer a todo el mundo que eso que nosotros contenemos, o esa creencia o ese patrón cultural que tenemos arraigado es verdad.
y queremos, o sea, a costa de lo que sea, pues queremos imponerlo. Pero también dice que la fuerza de las convicciones se afirma, o sea que están las dos fuerzas, ¿no? Está la obstinación o está el hecho de querer avanzar, ¿no? Para que cambien por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere certeza. Eso es lo que se busca, que la razón crezca, que la razón deje de ser instintiva y emotiva, que pase a una razón superior. Entonces vamos a ver este videito que también nos aclara mucho más sobre este código de la lógica y todo ese paquete mental que nosotros hemos grabado. Y llegamos al código 6 de la lógica, este camino que nos devuelve la capacidad de pensar de forma creadora. Porque la creación es lógica, no es dialéctica, no es filosófica, que eso es lo que nos ha enseñado el mundo, y el pensamiento del ser humano está condicionado por estas corrientes de pensamiento que los judíos se han encargado muy bien de propagar y de enseñar como si fueran la más alta sabiduría. Y la razón se encuentra condicionada a toda esta información. Es por eso que las potestades eternas en este código 6 de la lógica nos hacen la siguiente advertencia. No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida interpretación. Aquí la búsqueda se vuelve obstinada, la fuerza de las convicciones se afirman según avance el buscador o cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere certeza. La cultura, las creencias, las tradiciones, las religiones, los dogmas, la crianza y los patrones sociales, todo esto condicionado por el sistema en el que vivimos, es lo que se encuentra en la mente de los hombres y es lo que la razón utiliza para funcionar. Por lo tanto, una razón condicionada a toda esa información es una razón inexacta, dubitativa, que no le sirve al hombre para volverse inteligente. El diseño original del hombre implica que pueda desarrollar su razón y de hecho se ha determinado por las jerarquías estelares que exista todo un día de creación dedicado a que el hombre pueda estructurarla de manera completa y definitiva. Ese es el segundo día de creación. Bueno, entonces entendemos más claramente este código de la lógica que, como les decía, es el momento de que todos nosotros empecemos a razonar con lógica, empecemos a ubicarnos en esa razón lógica para poder comprender estos códigos y hacerlos vivos dentro de cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir con la tercera razón, que es la razón intelectiva. Entonces, pues ya teniendo las memorias esenciales del funcionamiento de los sentidos y las emociones, ha definido el impulso del pensamiento, identificando las formas, figuras a las que está más unido o tiene pertenencia. Así, luego de conocer las memorias del instinto, las de la emotividad y sus sentidos, se adentra en la lectura intelectiva de los archivos memoria logrados. Esta razón intelectiva está relacionada con la tercer capa velo del pensamiento celular, que es un estrato que ajusta y forma los primeros filamentos más precisos y consistentes de una gran urdimbre de la verdadera mente celular sensorial. Entonces vemos ahí cómo el hombre que empieza a usar la razón intelectiva pues ha superado las dos razones anteriores, ¿no? Que son una trampa. Entonces vemos que ya no se deja guiar por el impulso ni por las emociones dañinas, ya empieza a usar
el intelecto, ¿no? Porque el intelecto es el acopio de las memorias del pensamiento que él usa, ¿no? Entonces por eso es que dice ahí que empieza a ver a cuáles está más unido o tiene pertenencia, con cuáles se identifica, porque las contiene por dentro, y las que no, pues las va a poder desechar. Aquí el hombre se vuelve investigador, se lanza a ese investigar, a ese querer saber cómo funcionan las leyes eternas. Ya no se pierde en el mundo de la ilusión, del fanatismo, de la creencia, de los reflejos condicionados, porque ya sabe que no le pertenecen y que no se identifica con ellos. Entonces, dice que forma los primeros filamentos más precisos y consistentes de una gran urdimbre de la verdadera mente celular sensorial, o sea que es un hombre que empieza a sentir sus células, que empieza a pensar con el corazón, porque eso es lo que siente por dentro, ¿no? Ya empieza a habituar sus células ya a un conocimiento de verdad, a buscar lo que realmente le pertenece a él, a buscar su origen, su luz, que la contiene por dentro, y empieza a alimentarse de ella, ¿no? Es aquí donde auténticamente el pensamiento del hombre tiene consistencia, porque piensa sintiendo la vida celular, y esta a su vez le transmite todo cuanto es existencial, todo cuanto ya es, todo cuanto fue, y de dónde debe aprender, y aprende. Y aquí se muestra la obra del hombre. Entonces vemos cómo el hombre se adentra en ese conocimiento de las leyes, ¿no? Cómo fue creado todo, por qué él está aquí, se pregunta todas esas incógnitas que ha tenido, y empieza a darle respuesta a través de su corazón y su conciencia. Entonces, ya no es un hombre que se deja engañar. Entonces vamos a leer esta cita bíblica que nos dice cómo va aquí esa construcción o ese levantar de ese templo interior por cada uno de nosotros, cuando entendemos esta razón intelectiva. Mateo 7, 17, 25. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces empiezo yo a mostrar el fruto, ¿no? Por eso dice que en la razón intelectiva es donde se muestra la obra del hombre. Entonces ahí es donde yo empiezo a mostrar lo que verdaderamente contengo por dentro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos cómo la obra del hombre tiene que ser manifiesta, ¿no? Y cuando hablábamos en la anterior entrega de ese cuerpo de la célula, que es el aura etérica, electrónica que contenemos, pues se manifiesta esa vestidura, ¿sí? Y ahí es donde nosotros no podemos engañar al Supremo, porque Él sí va a conocer cuál es nuestra obra, pues Él habita constantemente en nuestro corazón. Entonces podemos manifestar de que estamos haciendo cosas en contra de la oscuridad físicamente, pero por dentro cómo estamos, cómo están nuestras células, cómo están nuestros pensamientos, estamos ocultando esa realidad que contenemos por dentro o realmente la estamos cambiando. Por eso es que aquí esta cita nos dice que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque lo que estamos mostrando es un engaño. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces aquí es donde se demuestran cuáles son los cimientos de mi templo interior, cómo están sustentadas mis células,
de qué manera las he ido limpiando y purificando, ¿no? Entonces, sigo grabando memorias oscuras, sigo llenándome de basura, o ya saqué esa basura y estoy empezando a constituir ese templo interior a través de mis pensamientos, de mis acciones, de mi intelecto, porque es la obra que se va mostrando de mi propio corazón. Bueno, entonces seguimos. Este es un código de la lógica también que nos habla de esa batalla interior que tenemos cada uno de nosotros contra esos instintos, contra esos impulsos, contra nuestros sentidos mal encaminados, ¿no? Entonces el código se llama la gran batalla. Y dice: os exhorto a buscar estos frutos sin descanso y sin desmayo. Llegarán a lograrlo los que se vistan sin falsos plumajes. Allí está la verdadera batalla que debéis librar. Vence la ignorancia, derrota el fanatismo, gana la batalla sobre los sentidos y tu alma saldrá gloriosa y magnificada en tu lucha. La victoria es para la razón. Así también, en toda reivindicación que realices en aras de una mejoría humanística, debes utilizar la razón para que no haya violencia y la verdad para que haya justicia. El hombre que pasa a esta razón intelectiva es aquel que ha derrotado el fanatismo, la ignorancia, la batalla sobre los sentidos, es aquel que ha logrado ganar, ha logrado volverse un guerrero, ¿no? Como decía el video de Dan, ¿sí? Pero ¿cómo lo ha logrado? Pues por sus propios frutos, por su propio esfuerzo. Y por eso dice: la victoria es para la razón. ¿Por qué? Porque ya la razón no está estancada en esos instintos oscuros, ni en los sentidos mal encaminados, ni en esas emociones dañinas, ni en la creencia, ni en el fanatismo, ni en los hábitos, los vicios, ni en los reflejos condicionados. No está condicionada para nada. Ya el hombre ha librado esa gran batalla y ha avanzado en su razón. Entonces, ese es el llamado que se nos hace a nosotros a través de este gran conocimiento, que vamos superando todas esas batallas para poder encaminarnos en esos 7 días de creación y seguir impulsando nuestro espíritu, ¿no? Seguimos con la cuarta razón, que es la razón conciencial o cognitiva. Dice: es el sentir contenido en cada conocimiento aprendido hecho carne, de los saberes grabados conscientes en el consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente, integrados como volúmenes y densidades, despierto a cada célula del cuerpo que la mente puede leer y tomar de él para nutrir nuevamente otros almacenes de memoria que se van haciendo conscientes intelectivos, se sienten hasta grabarse, copiarse, célula a célula, neurona a neurona, órgano a órgano y así todo el cuerpo, que se convierte en un ser sentir de pensamientos. Entonces, este hombre se vuelve consciente y empieza a sentir sus células, su pensamiento, aprende de los errores, aprende de todo lo que hizo, ¿sí? No se lamenta, no busca culpables, porque está despierto. Y entonces dice que todos esos saberes los hace carne, ¿no? Los muestra en su obra. Entonces dice también que los saberes grabados en el consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente. Pues sabemos que el consciente es la sabiduría de toda la gran creación, la inteligencia creacional que está contenida en cada célula humana. Por eso decimos que las células son inteligentes, piensan, tienen conciencia. Entonces, es empezar a enlazar todas estas memorias, ¿no? El subconsciente es el que razona en los sueños de la mente y de las ilusiones, porque tiene conexión inmediata con el consciente y el supraconsciente. Es la memoria enlace. Por esto la oscuridad la usa, porque sabe que de dominarla el hombre nunca se podrá conectar con el supraconsciente. Por eso es tan importante el subconsciente también. Y el supraconsciente es la que le devuelve la dignidad de hombre universal, porque le dice al hombre que viene de los soles
y que tiene que brillar como ellos. Es la conciencia del Padre Eterno, es la perfección de las creaciones, el perfecto equilibrio y armonía. Entonces miremos cómo la razón conciencial o cognitiva nos conecta con la supraconciencia, que es la conciencia del Padre. Y esta razón cognitiva se relaciona con la cuarta capa velo del pensamiento celular, que ajusta exactamente, que sumada y sustanciada, viaja interconectada al cerebro y allí es decodificada, resumida y aplicada como pensamiento. Digámoslo un poco más profundamente, como un diálogo de la expresión del espíritu. Entonces ya el espíritu se manifiesta, porque lo que contiene en su mente es exacto, tiene que ver con la creación, está conectado a las células, al corazón, es la inteligencia que habita dentro de cada ser humano y se manifiesta. Por eso lo expresa el espíritu, que es nuestro templo. Entonces se sostiene ese templo interior, se cimenta en cada una de las células que son esas columnas, ¿no? Y está conectado todo dentro del cuerpo, la mente, la razón, el pensamiento, el intelecto, el corazón, las células, todo está conectado dentro de ese hombre que se hace consciente, ¿no? Pero hay otro hombre, dice, el resucitado, que igual siente los pensamientos desde sus células. Se forma allí entre el barro de su mundo y con el agua de su encarnar, con el fuego de su espíritu y el aire del palpitar del Santo Espíritu. Una nueva mente de conciencia transmitida directamente a su espíritu inteligente, que desea sanar su cuerpo de emociones y pensamientos, y que comienza primero por su corazón, para que la mente programe su vida hacia la luz. Este hombre es otra carne de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces este hombre es el que quiere resucitar, que conecta toda su conciencia a la mente, al espíritu, al cuerpo, a sus emociones, a sus pensamientos, y su corazón responde, ¿no? Su corazón empieza a emanar esa luz que alimenta todo su cuerpo. Y esta cita bíblica nos lo recuerda, nos dice Corintios 15:40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces aquí vemos, si queremos seguir bien siendo terrenales, ¿sí?, esos hombres instintivos, emotivos, o vamos a empezar a ser conscientes para poder vivir esa gloria celestial que nos habla esta cita bíblica. Entonces aquí vamos a tocar este diálogo, ¿sí? Ese es un diálogo de Hermes con su hijo Tat, donde él le habla precisamente de la razón. Y el aliento pues nos entrega esta fuerza que llega a través de este conocimiento al hombre para que restaure su vida, para que vuelva a unirse al Padre, para que su pensamiento vuelva a ser perfecto como lo fue cuando vino desde el Verbo, ¿no? Dice, el aliento del corcel, el cristal pensamiento reformador para ti, hombre del remanente de la reina del sur, que comprendes el diálogo de Hermes y su hijo Tat. De la razón, oh Tat, el Dios hizo partícipes a todos los hombres, pero no así de la inteligencia. Y no lo ha hecho porque cele del hombre, pues los celos no vienen de lo alto, nacen aquí abajo en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. ¿Y por qué pues, oh Padre, el Dios no ha dado a todos la inteligencia? Porque, hijito mío, quiso ponerla ante las almas como un premio de combate. ¿Recuerdan el código de la lógica que nos hablaba de la gran batalla? ¿Y dónde la puso? Envió a la tierra un mar enorme de inteligencia, apostó un heraldo y le mandó proclamar al corazón de los hombres lo siguiente: báñate en este mar de la inteligencia, tú que eres capaz, tú que crees que retornarás al que lo envió, tú que sabes para qué has nacido. Por consiguiente, todos cuantos aceptaron el mensaje y se bañaron en la inteligencia, todos se hicieron partícipes del conocimiento
y llegaron a hombres perfectos, acogedores de la inteligencia. En cambio, todos los que se negaron al mensaje, estos tales son los racionales, los que no se procuraron por la inteligencia, los que ignoraron por qué nacieron y de quién provienen. Entonces vemos este diálogo y empezamos a mirar cómo esa razón llegó al hombre, pero no llegó la inteligencia. Y para poder el hombre acceder a esa inteligencia, pues tenía que librar una batalla interior, ¿cierto? Y eso es lo que ha hecho el hombre al superar esa razón instintiva y esa razón emotiva, pasando a la razón intelectiva y por último a la razón conciencial o cognitiva. Y este mensaje, pues, vemos cómo ese heraldo que es enviado, pues es el mismo Juan, que llega a este planeta llamando a los hombres a que se arrepientan, llamando a los hombres a que se limpien, a que limpien sus vestiduras, a que enderecen el camino, a que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ese hombre es el que bautiza a esta humanidad dentro de la inteligencia, que los bautiza en ese saber para poder que el hombre pase de la razón a esa razón intelectiva, a esa razón conciencial, empiece a razonar con la lógica de la lógica. Y aquí seguimos con los códigos de la lógica de la lógica. Dice la iluminación final. El real iluminado deberá aprender con su verdadera experiencia que debe dirigirse hacia un lugar determinado y saber por qué está ahí y en dónde no debe estar. Ve claramente dónde estaba antes de partir y no desea volver a estar allí. Descubrirá entonces que debe indicar a sus compañeros de búsqueda para que salgan con él al exterior y los hará caminar con él y les hablará del mundo real y les hablará de la luz. Les habrá dado en tanto la mejor herramienta para que ellos luego caminen solos en la búsqueda que les deparará el más asombroso y maravilloso de los descubrimientos que han logrado descifrar. La mágica receta de la mayor parte de las sabidurías y de todas las ciencias. Se les revela su propio yo interior. Entonces este es el hombre que creció en su razón. Este es el hombre que no quiere volver a estar en esos instintos y en esa mentira. Ese es el hombre que ya no se deja manejar por sus emociones, por la ira, por el chisme, por la mentira, por el engaño. Ese es el hombre que crece en su razón y empieza a caminar y conoce esa inteligencia que contiene por dentro. Código 48, seguimos en la lógica de la lógica. El camino, la verdad y la vida. Y seguimos aprendiendo. Así surge el nuevo hombre. Silencio. Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Miradle, lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su progreso por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero independientes. Entonces, este es el hombre que gana la batalla contra sus sentidos, contra sus emociones, contra sus instintos. Es ese hombre que muestra esa sonrisa, esa alegría, esa tranquilidad, esa paz que recobró, que se quita esas cargas del mundo y empieza a vivir en libertad y en amor con la vida y con todo lo que lo rodea. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Este era el enlace que queríamos hacer con la entrega anterior sobre la mente, el pensamiento, la razón, y espero pues que hayamos aprendido, que todas estas herramientas nos sirvan, y algunos temas que hemos nombrado aquí pues podemos buscarlos en Coricancha para que ampliemos más ese conocimiento. Muchas gracias a todos por estar ahí conectados y nos vemos en una próxima entrega. Libera la fuerza mental para entender a lo real, espiritual, intelectivo, el bien y el mal. Sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador con el corazón. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con
con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin. Su camino es la verdad y la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita la realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad. Corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es